Era porque Jesús, usted recuerda, en una ocasión Jesús purificó el templo, ¿sí o no? Y deshizo todo el negocio que había en el templo, porque se movía mucho dinero en el templo, y todo eso beneficiaba a ¿quiénes? A los líderes religiosos, ¿verdad? Había una venta, usted recuerda, de palomas y todo. Para sacrificar a Jehová había que pagar muchos impuestos, había que comprarle a ellos mismos directamente, a la moneda de ellos. Entonces era un negocio que había ahí, y Jesús llamó a esta gente como ladrones. Esta gente habían hecho la casa de Jehová una casa de ladrones, y eso no le gustó a los líderes religiosos de aquella época. Tercer motivo, usted recuerda que en una ocasión Jesús quebrantó, entre comillas, el día de reposo. ¿Recuerdan? Miren lo que dice Juan capítulo 5, versículo 16. San Juan 5, 16. Ahí en el contexto encontramos en el capítulo 5 que el Señor sanó a un paralítico en el día de reposo. Y en el versículo 16 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban ¿qué? Matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Versículo 18 dice que los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo. Para ellos Jesús estaba quebrantando el día de reposo simplemente porque Jesús sanó a un enfermo. Ustedes recuerdan que en el día de reposo no se puede trabajar, no se puede hacer ninguna obra. Pero nunca Dios prohibía hacer el bien a otros, ¿sí o no? Incluso Jesús en una ocasión le puso a ellos el ejemplo claro, que si un burro de ellos, usted recuerda, o un animal de ellos se caía en un hoyo en el día de reposo, ¿qué iban a hacer ellos? ¿Lo iban a dejar ahí? No, lo iban a sacar. ¿Y qué más este hombre? Este ser humano, padeciendo una enfermedad terrible como la parálisis de su cuerpo, ¿no podía Dios, el Señor Jesucristo, sanar, hacer bien? Esta gente obviamente estaba malinterpretando la palabra de Dios, estaba poniendo cargas al pueblo que Dios no ponía en la ley. Y ellos entonces estaban, ¿verdad? Querían matar a Jesús porque para ellos Jesús quebrantaba sus costumbres, quebrantaba el día de reposo. Y aquí en el versículo 18 de San Juan capítulo 5 nos da otra razón. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto para los judíos era una blasfemia. Que un ser humano diga que Dios es su Padre celestial y que más aún diga que Él es Dios, para el judío eso era una blasfemia, y por eso querían matar a Jesús. Y lo que derramó la gota, ¿verdad?, del vaso, se puede decir, de la copa, en San Juan capítulo 11, más adelante, San Juan 11, encontramos la resurrección de Lázaro. Jesús había hecho muchos milagros, pero este milagro fue el que derramó la gota de la copa, ¿verdad? Porque fue un milagro muy poderoso, un milagro muy claro que Jesús hizo frente a todos los líderes religiosos. Dice en el versículo 45, en San Juan 11, 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, es decir, el Sanedrín, y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y en el versículo 53 dice, así que desde aquel día acordaron ¿qué? Matarle. Entonces, ¿tenían los líderes religiosos judíos motivos o no para asesinar a Jesús? ¿Tenían motivos para matar a Jesús? Claro que sí. Tenían muchos motivos, ¿verdad?, humanamente hablando, para matar a Jesús. Más adelante vemos que fueron estos mismos líderes religiosos los que pagaron a Judas Iscariote 30 en moneda de plata. ¿Para qué? Para que traicionara e entregara al Señor Jesucristo. Fueron estos mismos líderes religiosos quienes ejecutaron un falso juicio sobre el Señor, buscaron unos testigos falsos para acusar al Señor. Fueron ellos mismos los que más adelante incitaron a la multitud de judíos para que le pidiera a Pilato la libertad de ¿quién? De Barrabás y la crucifixión de Jesús. Y finalmente fueron los judíos quienes ellos mismos aceptaron tener responsabilidad
en la muerte de Cristo. Mira lo que dice Mateo 27, 25. Mateo 27, 25, dice la palabra de Dios. Y respondiendo todo, mire el versículo 24, viendo Pilato que nada adelantaba, Mateo 27, 24, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Y qué respondió el pueblo? Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. De manera que al final ellos mismos que aceptaron la culpa por la muerte de Cristo. Ahora, ¿cuál sería la evidencia en contra? Esa es la evidencia a favor. Ya estoy dando las evidencias a favor y son muy contundentes, muy claras. Pero ¿cuál sería una evidencia en contra a considerar? Hermanos, aunque los judíos tenían muchos motivos, como ya vimos, para matar a Jesús, y de manera especial los líderes religiosos, la Biblia nos dice, sin embargo, que los judíos no tenían la autoridad legal ni el poder para matar a nadie. No tenían la autoridad legal ni el poder para aplicar la pena capital a ningún acusado. Mira lo que dice San Juan, capítulo 18. San Juan, el capítulo 18. Versículo 28, San Juan 18, 28. Estos líderes religiosos llevaron a Jesús, como sabían que no podían hacer nada, llevaron a Jesús, dice la Biblia en el versículo 28, de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio. El pretorio era la guardia romana, para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y le dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron, le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido, ¿qué? Dar muerte a nadie. No se nos permite matar a nadie, o sea, aplicarle la pena máxima, que era la muerte a un criminal o a un acusado. Por eso ellos tuvieron que llevárselo finalmente a los romanos, porque ellos mismos no podían, ¿verdad? Los historiadores dicen que el concilio, como ellos le llamaban, el Sanedrín, era la suprema corte de justicia judía en aquella época. Y este Sanedrín estaba compuesto por 71 miembros escogidos entre fariseos y saduceos, y estaba presidido por el sumo sacerdote de turno. Pero este organismo judicial, 23 años antes de este hecho, habían perdido la autoridad, el poder, el derecho del jus gladi. Ahora, el jus gladi, en términos, ¿verdad?, legales, era el derecho sobre la vida y las sentencias de muerte. Según los historiadores, los romanos acostumbraban a privar a las naciones subyugadas de la habilidad de pronunciar sentencia de muerte. Una habilidad, un derecho que los romanos se reservaban para sí mismos. Solo los romanos podían matar o aplicar la pena de muerte a algún acusado criminal en todo el imperio romano. Ninguna nación subyugada bajo los romanos podía aplicar la pena de muerte, solo los romanos. Entonces los judíos no podían, por más que quisieran, podían matar a Jesús los judíos y no lo podían matar. No tenían esa capacidad legal para poder aplicar la pena de muerte. Otra evidencia en contra, hermanos, lo encontramos también aquí en el versículo 32, San Juan 18, 32. Dice, para que se cumpliese, que esto ocurrió, dice San Juan, escribió el apóstol Juan, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Qué había dicho el Señor? El apóstol Juan dice que esto ocurrió no de manera coincidencial, ¿sí o no?, sino que para que se cumpliese lo que Cristo mismo había dicho con anterioridad, de qué manera Él iba a morir. Hermanos, la crucifixión no era parte de los métodos que los judíos utilizaban. Vamos a ver rápidamente dónde Jesús había anunciado que iba a morir crucificado o de esa manera. En San Juan,
En el capítulo 3, versículo 14, note lo que dice el Señor Jesucristo. Él mismo ya había profetizado de qué manera iba a morir. San Juan 3, 14. San Juan 3, 14. Él le dijo a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. Está hablando acerca de que iba a ser levantado. Mira lo que dice, lo que dijo Jesús más adelante en San Juan 12, 32. San Juan 12, 32. Dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, está hablando Jesús de que él iba a ser alzado, levantado. Y más adelante vemos en la narrativa de que efectivamente a él lo llevan a un monte alto y lo levantan, lo alzan en una cruz. Entonces Juan nota que esto ocurrió para que la palabra de Cristo se cumpliese. Como ya dije, los judíos no podían crucificar porque para ellos era maldito toda aquella persona que era colgada en un madero. La ley claramente establecía eso. Por lo tanto, para los judíos era abominación la cruz, la crucifixión. Ese método era un método, ¿verdad?, muy bárbaro para ellos. Ellos no aplicaban ese método, por lo tanto, no podían, por más que quisieran, matar a Jesús, porque no tenían el poder para hacerlo y porque Cristo debía morir crucificado. Y ellos no aplicaban ese método de muerte. ¿Por qué era necesario, hermanos? A ver si usted entiende esto. ¿Por qué era necesario que Cristo muriera crucificado? ¿Por qué no podía morir de otra manera? ¿Por qué debía morir así? ¿Por qué así fue establecido? ¿Por qué Cristo debía morir de la manera que murió y no de otra manera? ¿Usted ha pensado en eso? Si la importancia era su muerte, él pudo haber muerto de otra manera, ahorcado, ¿sí o no? Él pudo haber muerto envenenado, de un ataque al corazón. Si solamente su muerte era importante, no. Además de su muerte, ¿qué también era necesario que él hiciera? ¿Derramara qué? Su sangre. No solamente era importante que él muriera, él debía derramar su sangre. ¿Por qué? Porque sólo así él podía representar ese cordero que pascual. Ese cordero que los judíos, la víspera, la noche antes de salir de Egipto, usted recuerda que el Señor le mandó a ellos que cada familia se reuniera, celebrar la Pascua, tomar un corderito puro, sin mancha, y que lo degollara, derramara su sangre, toda su sangre, y que tomara de su sangre y le pusiera ¿dónde? En los dinteles de la puerta, ¿verdad? Para que el ángel de la muerte, que iba a matar a los primogénitos egipcios, cuando viera la sangre en la puerta, pasará de largo. La palabra Pascua significa pasar de largo. Pass over en inglés. Pasar de largo. Entonces, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, ¿usted recuerda cuál fue la primera frase que él dijo de Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado de la humanidad. Para él poder ser ese Cordero de Dios, él debía morir de una manera en que toda su sangre fuera derramada hasta la última gota para la limpieza, para el perdón de todos los pecados del hombre. De manera que tenemos que los judíos, debemos descartar a los judíos como los únicos responsables, los responsables de la muerte de Jesús, porque ellos mismos no pudieron matar a Jesús. Número 2, sospechoso número 2, los romanos. Los romanos. Recuerden que los judíos no podían matar a Jesús, lo llevaron ¿a quién? A Pilato. ¿Y quién era Pilato? Un gobernador romano. Pilato representaba a los romanos en Judea. Mira lo que dice Mateo 27, 1 al 2. Mateo capítulo 27. Uno al 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado, le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador romano. ¿Quién era este hombre, Poncio Pilato? Los historiadores lo describen como un hombre débil de carácter. Pilato es descrito
como un hombre débil de carácter, de convicciones. Era un oportunista, siempre estaba buscando sacar ventaja de cada situación. Casi siempre Pilato tenía conflictos con el pueblo judío, quienes no solo desconfiaban de él, sino que también odiaban a Pilato. Los judíos no quieren saber de Pilato. Es más, los judíos estaban calentando a Pilato con el emperador romano. Estaban pidiéndole a Roma que destituyera a Pilato. No lo querían como gobernador. En otras palabras, él estaba como caliente con los judíos. Que si cometía otro error, ¿qué iba a pasar? Para afuera que va. Lo iban a sacar. Entonces, él no quería molestar a los judíos. Él quería complacer a los judíos porque su carrera estaba en juego, su posición estaba en juego. Tenía mucho que perder Pilato, este hombre Pilato. Pero la Biblia nos relata, aquí mismo en Mateo 27, que después de interrogar a Jesús varias veces, ¿cómo encontró Pilato a Jesús? Inocente, ¿sí o no? Después de aplicarle todos los métodos y los procedimientos legales para determinar si una persona era culpable o no de los cargos imputados, después que este hombre pues interrogó a Jesús, reconoció vez tras vez de que este hombre era inocente, de que este hombre no había hecho nada digno de muerte. Y más aún, Pilato sabía por qué estos líderes religiosos judíos estaban entregando a Jesús. Mira lo que dice Mateo 27, versículo 18. Dice, porque sabía que por envidia le habían ¿qué? Entregado. Él estaba claro de que estos líderes estaban entregando a Jesús por motivos personales, por envidia. Y también por motivos religiosos. A los romanos no les importaba las religiones o costumbres de los pueblos subyugados. Siempre y cuando estas costumbres no afectaran ¿qué? Los intereses romanos. Si una costumbre, una religión afectaba el imperio romano, entonces así los romanos hacían algo al respecto. Pero si no afectaba, entonces a ellos no les importaba nada de esto. Y fue eso precisamente el argumento que los líderes judíos utilizaron para finalmente convencer a Pilato de crucificar a Jesús. Note en San Juan 19:12. San Juan, el capítulo 19 y el versículo 12. San Juan 19:12 dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, ¿no eres amigo de quién? De César. ¿Y quién era César? No era el hijo de Hipólito, era el emperador romano. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, ¿qué hizo? Bueno, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado, en hebreo, Gábata, ¿verdad? O sea, lo entregó para que fuera crucificado. ¿Por qué? Porque ya fue un argumento que sí tenía peso, no de manera legal en el sentido de que demostraba la culpabilidad de Jesús, sino que esto ya podía afectar. Si esta gente hacía una revuelta y entonces podía traer problemas políticos. Entonces, los motivos por los que los romanos crucificaron a Jesús no fueron motivos religiosos, ni siquiera motivos legales, fueron motivos ¿qué? Políticos. Esas son las evidencias a favor de que los romanos son los responsables de la muerte de Jesús. Pero vamos a ver. Y bueno, y agregando a este argumento, ¿quiénes fueron los que azotaron a Jesús con látigos? Los romanos, ¿sí o no? ¿Quiénes fueron los que los desnudaron de sus vestidos? Los romanos. ¿Quiénes fueron los que escupieron su rostro y lo golpearon con una caña en la cabeza? Los romanos. ¿Quiénes fueron los que clavaron una corona de espinas en su frente, en su sien? Los romanos. Fueron los soldados romanos quienes también le hicieron cargar la pesada cruz. Y finalmente, fueron los romanos quienes clavaron las manos y los pies de Jesús, ¿dónde? En la cruz. Entonces, hay mucha evidencia de que los romanos son los culpables, los responsables de la muerte de Jesús. Ahora, ¿cuál sería la evidencia en contra? ¿Cuál sería la evidencia en contra? Si bien es cierto, hermanos y amigos, que Pilato y los romanos fueron los que materializaron la muerte de Jesús, oigan lo que Cristo dijo
El mismo Señor Jesucristo descartó a Pilato y a los romanos como los máximos responsables de su muerte. Note en San Juan 19, 9 al 11. San Juan 19, 9 al 11. Dice la palabra de Dios: y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú?, le preguntó Pilato. Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Si bien es cierto, los romanos fueron los que concretizaron la muerte de Jesús, los que lo clavaron a la cruz y finalmente lo crucificaron, Jesús en esta declaración está claramente descartando a Pilato y a los romanos como los responsables finales de su muerte. Él está descartando, le está diciendo a Pilato: aunque tú tienes autoridad para crucificarme, pero esa autoridad te ha sido delegada por alguien superior a ti, Pilato. Dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada ¿de dónde? De arriba. De manera que lo que Cristo está revelando aquí, hermanos, es que la responsabilidad final o máxima por su muerte no recae sobre hombre alguno. La responsabilidad final por la muerte de Cristo no recae sobre hombre alguno. La responsabilidad de su muerte trasciende esta esfera terrenal hacia la esfera espiritual. Y la Biblia siempre, hermano, nos recuerda al creyente de que nuestra lucha no es contra ¿qué? Sangre ni carne, sino contra ¿quién? Principados, potestades, huestes espirituales de maldad. De manera, hermano, que Jesús dice que el autor, ¿verdad?, final, el responsable final, no se encuentra en la humanidad. Trasciende a la esfera espiritual, lo que nos lleva entonces a considerar un tercer sospechoso. Si no es un ser humano, si no fueron los judíos, ni los romanos, que son humanos, entonces hay que buscar una causa, una fuente espiritual que trascienda a lo terrenal. Eso nos lleva al tercer sospechoso, hermano, lógico, de la muerte de Jesús, el maligno Satanás. Si no fueron los judíos, que son seres humanos, ni los romanos, entonces hay que buscar en la esfera espiritual y encontramos ahí a un posible sospechoso, el maligno. ¿Cuáles son las evidencias a favor de que Satanás es el que mató a Jesús, el responsable final por la muerte de Jesús? San Juan 8, 44. Quédese conmigo, hermano, quédese conmigo. San Juan 8, 44. Estamos mostrando todo lo que la Biblia tiene que decir, toda la evidencia bíblica para responder a la pregunta: ¿quién mató a Jesús? San Juan 8, 44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús le está diciendo a estas personas, está acusando a los líderes religiosos de querer matarlo. Note lo que dice Jesús. Note lo que dice Jesús. Le está diciendo que vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Jesús estaba claramente acusando a estos líderes religiosos de querer matarlo. Y ellos se defendieron y dijeron: pero demonio tiene, porque ¿cómo va a ser que nosotros queremos matarte? Él le dice a Jesús: ustedes me quieren matar
porque son hijos de quién, espiritualmente hablando, del diablo. ¿Y qué es el diablo desde el principio? Es mentiroso y homicida. Es mentiroso y homicida. De manera que, ¿quién estaba detrás de que los líderes religiosos judíos quisieran matar a Jesús? De acuerdo a lo que Jesús dijo, Satanás. Entonces, estamos viendo ahí que no se limita, ¿verdad? Esto no se limita a la esfera humana o terrenal. De que hay fuerzas espirituales que están detrás de los eventos y sucesos que ocurren en la historia de la humanidad. Y aquí vemos que Cristo está diciéndole a estas personas que ellos quieren matarle porque ellos están siguiendo el ejemplo y siguiendo los deseos, la influencia satánica, porque su padre espiritual no es Dios, sino el diablo, y el diablo es un homicida. Dice que Satanás es como el ladrón que vino a matar, a robar, matar. Y eso ese es siempre el final del pecado, ¿sí o no? Ese es siempre el final a donde Satanás quiere llevar al ser humano. Robarle, ¿verdad?, su paz, robarle la libertad, robarle la salud, robarle los bienes, y al final llevarlo ¿a qué? A la muerte. Pero ¿qué más hizo Satanás para ser sospechoso? En San Juan capítulo 13 y el versículo 2. San Juan 13, 2. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de ¿quién? De Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Quién había puesto en Judas el deseo de entregar a Jesús? El maligno. Más aún, versículo 27 dice, y después del bocado Satanás entró en él. O sea, literalmente lo poseyó. O sea, Judas lo hizo poseído ¿por quién? Por el diablo mismo, Satanás mismo. Claro, uno ve físicamente fue Judas que lo hizo, pero ¿quién estaba detrás de eso? El maligno. Entonces, aquí vemos evidencia de que el maligno estaba detrás de la muerte de Cristo. Sin embargo, hermanos, ¿cuál sería la evidencia en contra de que Satanás no es finalmente responsable de la muerte de Jesús? Es que Satanás, aunque lo vemos actuando y participando, él conocía desde el principio la promesa que el Dios le hizo a Adán y a Eva. ¿Ustedes recuerdan? En Génesis capítulo 3, versículo 15, después que Adán y Eva pecaron y que Satanás había logrado su objetivo, que era llevar al hombre al pecado, separar al hombre de Dios, cuando ya Satanás pensaba que había derrotado a Dios, el Señor le hace una promesa a la serpiente. ¿Ustedes recuerdan esa promesa? Que le hizo desde el principio Dios a la serpiente. Le dijo que de la simiente de la serpiente iba a herir a la simiente de la mujer en el calcañar. Una herida dolorosa, pero no mortal. Sin embargo, que la simiente de la mujer iba a herir a la simiente de la serpiente, ¿dónde? La cabeza. Una herida mortal para una serpiente. Esa herida representa la cruz, ¿sí o no? La cruz iba a ser el medio a través del cual Satanás iba a infligir esa herida dolorosa ¿a quién? A Cristo. Pero a través de la cruz, Cristo iba a hacer una herida mortal a Satanás, al pecado y a la muerte. De manera que él sabía muy bien lo que significaba que Cristo fuera a la cruz. Por eso vemos que Satanás, aunque tuvo parte, vemos que él trató de evitarlo. Cuando Cristo ya terminó su trabajo, su obra, su misión, él dice que él miró hacia Jerusalén, puso su rostro hacia Jerusalén y dijo, vamos a Jerusalén, porque está escrito que el Hijo del Hombre sea entregado a los principales, sea maltratado y que sea crucificado y sepultado y que resucite el tercer día. ¿Y quién se le interpuso en el camino? Le dijo, no, Señor, tú no vas allá a Jerusalén. El apóstol Pedro. Porque eso significaba que iban a perder todos sus planes con el Mesías. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás,
porque no ponen la mira en la cosa de Dios, sino en las cosas terrenales de los hombres. Es decir, Pedro, tú te estás dejando influenciar, usar por el maligno. El evitarme a mí ir a la cruz es interponerse a los planes de Dios. Y eso nos lleva, hermanos, entonces, eso nos lleva no al sospechoso, sino al responsable final de la muerte de Jesús. ¿Quién es? Si no son los hombres, si no son los judíos ni los romanos, si no es el maligno, es Dios. Dios el Padre, hermano, mató a Jesús. Eso lo dice la Biblia. Mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías 53. Isaías 53. Hermanos, es importante que tú y yo entendamos estas verdades bíblicas, porque el no entenderlo nos hace no valorar y entender la muerte de Cristo en su justa dimensión. Isaías, el capítulo 53, y los versículos 4 en adelante. Isaías 53, 4 dice: ciertamente llevó él, hablando de Cristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido ¿de quién? De Dios, y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido. ¿Sabe lo que significa eso? Molido, carne molida. Esos latigazos, cuando terminó todo ese proceso de la pasión de Cristo, todo ese sufrimiento, su carne, su espalda terminó molida, su carne, por todos los maltratos. Molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quién castiga, hermano? ¿Quién abate? ¿Quién hiere? El Señor, Dios. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas ¿quién? Jehová. ¿Y quién es Jehová? Dios el Padre. Cargó en él el pecado de ¿quiénes? De ti y de mí, de todos nosotros. Pero fue Jehová quien cargó en él el pecado de la humanidad. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mira el versículo 10. Con todo eso, ¿qué hizo Jehová? Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Jehová, Dios. ¿Quién mató a Jesús, hermanos? Dios el Padre. Dios el Padre es el responsable final por la muerte de Jesús, por la muerte de su propio Hijo. Dios mismo ejecutó en la cruz a su propio Hijo. ¿Quiere decir esto entonces, hermanos, que los judíos, los romanos, Satanás no tienen ninguna culpa? En ninguna manera. Son cómplices. Tuvieron su parte en la muerte de Cristo. No tiene que buscarlo, pero en Hechos, capítulo 4, el apóstol Pablo acusa a los judíos, reconoce la culpa de todas estas personas en la muerte de Cristo. En Hechos capítulo 4, versículo 27, dice: porque verdaderamente, dijo Pedro, se unieron en esta ciudad, en Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Quienes se juntaron: Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles, que son los romanos, y el pueblo de Israel. Menciona a todos los sospechosos que ya hemos visto, lo menciona aquí. Todos se unieron en una para matar a Jesús. Y hablando de esto, mira lo que dice, escucha lo que dice John MacArthur. Dice que la muerte de Jesús fue una gran conspiración que implicó a Roma, Herodes, los gentiles, el Sanedrín judío, el pueblo de Israel. Dice, todos estos grupos que pocas veces están muy de acuerdo unos con otros. Dice que la crucifixión de Cristo fue el único evento histórico en el que todos los bandos de la humanidad trabajaron juntos para lograr un objetivo común. Por lo tanto, todos tienen parte y culpa en la muerte de Jesús. Hermano, toda la humanidad
se juntó para matar a Jesús. Sin embargo, Pedro dice que la responsabilidad final no recae en ellos, sino en ¿quién? En Dios el Padre. Mira lo que dice el versículo 28. Escuche, Hechos 4:28 dice, para hacer, o sea, todos se unieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Sí es cierto, los judíos, los gentiles, los romanos, Herodes, se unieron para matar a Jesús, pero lo hicieron bajo la responsabilidad y la dirección de Dios el Padre. Dios el Padre había de antemano establecido que así debía suceder. Dios el Padre es el responsable final por la muerte de su Hijo Jesús. Y es algo que no fue algo fortuito, fue algo planificado soberanamente y omniscientemente por nuestro Dios. Oiga lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro capítulo 1 y el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, 1 de Pedro 1:20, ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Desde cuándo ya estaba preparado Cristo para morir como un cordero? Desde antes de la creación del mundo. Ya Dios sabía en su omnisciencia lo que iba a ocurrir. Él sabía que el hombre y la mujer que él iba a crear en algún momento iba a pecar contra él. Y ya Dios en su omnisciencia se antepuso lo que iba a ocurrir y preparó una provisión, planificó un plan de salvación eterno, porque él sabía que iba a ocurrir, que el hombre iba a pecar, y él hizo una provisión anticipada para poder salvar y redimir al hombre de su estado de pecado. Si bien es cierto, hermano, que los motivos que los judíos tenían eran malos, era por envidia, ¿sí o no? Era por celos, no había nada real que le hiciera a ellos matar a Jesús. Si bien es cierto que los motivos que tenía Pilato fueron políticos, los motivos de Dios eran motivos buenos y redentores. Si bien es cierto que los motivos de estos hombres, de Satanás, eran motivos malos y diabólicos, pero los motivos del Padre en la muerte de su Hijo fueron motivos buenos y redentores. ¿Cómo sabemos eso? Porque Isaías 53 nos dice que todo eso el Señor lo hizo con su Hijo, que todo eso el Padre lo permitió con su Hijo y lo hizo con su Hijo para expiación. Isaías 53, versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado de quién, hermanos. ¿De él? ¿Cristo murió por sus pecados? ¿Expió el pecado de quiénes? De nosotros. Los motivos buenos. La muerte de Cristo fue algo atroz. Ha sido la más grande injusticia que se ha cometido. La muerte de Cristo fue el evento más horroroso. Si tú no has visto la película, de verdad, de la Pasión de Cristo, yo le animo a que lo vea. Porque quizás se queda corto de lo que fue ese evento. Fue algo desastroso. La muerte de Cristo fue un evento desgarrador. Pero no fue un evento sin sentido. No fue una muerte sin sentido. El Padre todo lo que hace es bueno, agradable y perfecto. ¿Por qué Dios el Padre sacrificó, ejecutó de tal manera
a su Hijo amado y santo. ¿Por qué? Dos razones. La primera razón, porque la muerte de su Hijo sería una demostración clara y contundente de su aborrecimiento total por el pecado, ¿sí o no? Cuando usted considera de la manera en que Él murió, que no fue simplemente clavarlo a la cruz, Él pasó por un tiempo de sufrimiento inimaginable. La crueldad con que Él fue maltratado, la crueldad con que fue crucificado y asesinado, demuestra hasta dónde puede llegar Dios el Padre en aborrecer la maldad y el pecado. Demuestra las consecuencias hasta dónde puede llegar el Padre para demostrar su aborrecimiento total hacia el pecado, que lo llevó a Él mismo tener que voltear el rostro, tener que separarse de su Hijo. Cuando su Hijo cargó todos nuestros pecados en sus hombros, la palabra de Dios en la cruz, el Hijo sintió la ausencia de ¿quién? De su Padre. Y llevó a Jesús a clamar esa frase tan conocida: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre no podía estar con su Hijo porque el Hijo había cargado el pecado de la humanidad. Y el pecado separa al hombre de Dios. Y no solamente separa al hombre, separó a Cristo mismo de su Padre. Y ver la manera en que Él murió, ver la manera en que el Padre lo sacrificó, lo maltrató, lo castigó, lo afligió, lo abatió, demuestra lo severo que es Dios hacia el pecado y hacia la maldad. ¿Sabe qué, hermano? Muchas veces los creyentes, los seres humanos, minimizamos el pecado, ¿sí o no? Muchas veces los creyentes justificamos el pecado y no entendemos el grado de aborrecimiento que Dios tiene hacia el pecado, que lo llevó a Él a maltratar y a castigar de una manera cruel a su propio Hijo. Hermano, hay gente que no quiere creer en el infierno. Hay gente que no entiende cómo un Dios de amor pudo haber creado un lugar así. Y más aún, cómo un Dios de amor puede enviar a gente que Él creó a un lugar de tormento así. Hermano, Cristo sufrió el infierno por ti y por mí. Él sufrió el infierno en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él sufrió un infierno en la cruz para que ningún ser humano pecador tenga algún día que sufrir el castigo final y total de Dios por el pecado y la maldad. La muerte de Cristo demuestra el aborrecimiento total del Padre hacia el pecado, pero más aún, la muerte de Cristo demuestra claramente el amor infinito del Padre hacia la humanidad. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esa frase, porque de tal manera amó, no tiene comparación, es un superlativo. O sea, de tal manera no hay una comparación, no hay una manera de describir hacia dónde Dios es capaz de llegar por su amor a la humanidad, que lo llevó a Él a sacrificar a su propio Hijo en vez de tener que sacrificar y castigar a la humanidad que justamente merece recibir el castigo de Dios por su maldad y por su pecado. Hermano, no dudes del amor de Dios hacia ti y hacia mí. Nunca dudes que Dios te ama. Cuando pensamos en la cruz, entendemos hasta qué punto Dios nos ama, que fue capaz de castigar, maltratar a su propio Hijo injustamente, sin merecerlo, para no tener que maltratarte a ti y a mí por nuestro pecado y nuestra maldad.
La Biblia habla del amor del Padre. La Biblia habla del amor de Dios. Habla también de la ira de Dios. Dice que cuando Cristo murió en la cruz, la ira del Padre, la ira santa y justa del Padre fue satisfecha. Cuando Jesús dijo, consumado es, Él propició, Él satisfizo la ira de Dios sobre ti y sobre mí. Fue satisfecha en la cruz. Escuche esto. Solo en la muerte de Cristo en la cruz, la ira y la justicia de Dios fueron satisfechas. Alguien tenía que pagar. Alguien debía recibir el castigo por el pecado para que la justicia de Dios fuera satisfecha. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero solo en la muerte y en la cruz de Jesucristo, el amor y la gracia infinita de Dios son demostradas y manifestadas, logrando el perdón y logrando la reconciliación del pecador con Él. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo ¿qué? En que siendo aún pecadores. Y Pablo no está hablando en pasado. Está diciendo que aún nosotros siendo pecadores, ahora en el presente, como quiera Cristo ya pagó por mi pecado y por tu pecado. Dios demostró su amor a la humanidad en la cruz de Cristo. Dios demostró su aborrecimiento hacia el pecado en la muerte de sus hijos. Dios mostró el amor de Él a la humanidad en la muerte de su propio Hijo. Y esto es lo que lleva a Pablo a entender el grado de amor que Dios tiene, no solo hacia la humanidad, sino hacia sus hijos. En Romanos capítulo 8, versículo 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no rehusó entregar y maltratar y castigar a su propio Hijo por nosotros, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? ¿Qué nos puede rehusar Dios si nos ha dado todo lo que Él ama y valora, que es su Hijo? ¿Qué nos va a rehusar Él si no rehusó a su propio Hijo, sino que lo entregó a morir por todos nosotros, hermanos? Por eso Pablo puede decir que ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, si Dios nos rehusó entregar su propio Hijo para darnos la salvación, ¿qué cosa Él va a rehusar que tú y yo le pidamos conforme a su voluntad que Él nos daría? Por eso somos vencedores, más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Hermano, es con este entendimiento correcto de quién mató a Jesús. Es que con este entendimiento correcto de quién mató a Jesús, la crucifixión de Jesús, la muerte de Jesús, deja de ser el más grande acto de injusticia jamás cometido y se convierte entonces en el plan de redención y salvación más perfecto que jamás se haya concebido. Cuando entendemos quién mató a Jesús, la cruz deja de ser el acto de injusticia más grave y grande cometido en la historia y pasa a ser entonces el plan más perfecto de salvación y redención que jamás se haya concebido. Cuando entendemos quién mató a Jesús, no fueron los judíos, ellos tuvieron su parte, no fueron los romanos, tuvieron su parte, no fue el maligno, tuvo su parte, pero fue el Padre, para que entendiéramos su plan, para que entendiéramos el camino a la salvación, para que entendiéramos el plan de salvación que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. Hermano, pero gloria a Dios. Gloria a Dios que no solo el Padre mató a su propio Hijo para salvarnos, sino más aún, el Padre al tercer día, ¿qué hizo? Lo resucitó.
Mira lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1 y el versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, Gálatas 1:1, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo que hizo, que lo resucitó de los muertos. Gloria a Dios, que el mismo que mató a Jesús fue el mismo que al tercer día que hizo con él, lo resucitó. Y más aún, lo ha exaltado. Y le ha dado un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué pasa? Toda rodilla se doble. Y para que en el nombre de Jesús, todo aquel que en él crea sea salvo. Tenemos un Cristo resucitado, un Cristo vivo, un Cristo exaltado por el Padre, por el mismo que lo mató, fue el mismo que lo resucitó y que lo ha exaltado y que lo ha puesto a su diestra, el mismo que está intercediendo Cristo a la diestra del Padre, es el mismo que algún día, dice la palabra de Dios, regresará a buscarte a ti y a mí, que hemos creído en Él. Gloria a Dios por el plan perfecto del Padre a través de la muerte de su Hijo. ¿Quién mató a Jesús? Dios el Padre. ¿Por qué lo hizo? Por amor a ti y a mí. Vamos a orar. Hermano, cuando entendemos esta verdad bíblica, cuando entendemos quién mató a Jesús, como ya dijimos, la cruz, la muerte de Cristo deja de ser para nosotros, por lo menos para nosotros la iglesia, deja de ser un evento injusto, de injusticia. No, para nosotros la muerte de Cristo simboliza un plan perfecto de redención, de salvación. Un plan perfecto que reconcilia la justicia de Dios y reconcilia su amor. La justicia y el amor de Dios se conjugan en la muerte de Jesús. Solo a través de la muerte de Jesús, la justicia de Dios, la ira de Dios sobre el hombre es satisfecha. Y solo a través de la muerte y la ejecución de Jesús, el amor y la gracia de Dios es demostrada a la humanidad. Por eso que la humanidad entera nunca dejará de recordar la muerte de Jesús, porque es la demostración más clara del aborrecimiento total de Dios el Padre sobre el pecado del hombre. Cuando el hombre mira la cruz, entiende que hay un Dios que aborrece el pecado y que no tomará por inocente al culpable. Pero cuando el hombre mira la cruz, puede encontrar también en la cruz el perdón y la vida eterna. Puede encontrar la mayor demostración de que hay un Dios en el cielo, que a pesar de todo lo malo que pasa, a pesar de todas las maldades y pecados que cometemos hacia Dios cada día, a pesar de lo malo que somos, hay un Dios bueno, lleno de amor, que fue capaz de matar a su propio hijo, de castigar a su propio hijo, para no tener que algún día castigar justamente a los pecadores. ¿Habrá alguien aquí, algún amigo, alguna amiga que dice: Pastor Joel, yo no soy salvo?